Todos los imperios que alguna vez dominaron este mundo creyeron exactamente lo mismo que cree Donald Trump hoy, que eran distintos, que eran especiales, que las reglas de la historia no aplicaban para ellos. Todos se equivocaron. Y quiero de entrada dejarles una reflexión. ¿Qué es Estados Unidos hoy bajo Donald Trump? ¿Un imperio o solo un país grande con muchas armas? Miren, amigos, lo que voy a contarles hoy pues no es un cuento de historia antigua, no es una clase de la universidad, es el manual exacto de lo que está pasando ahora mismo en Washington, página por página, síntoma por síntoma, con nombres y apellidos. Porque resulta que la historia pues no se repite, pero rima, y esta vez la rima es tan perfecta que da miedo. Déjenme situarlos primero. A lo largo de los últimos 3000 años, bueno, han existido exactamente 5 imperios que dominaron el mundo de la misma manera en que Estados Unidos lo domina hoy, no solamente militarmente, sino cultural, económica y políticamente. Imperios que ponían las reglas del juego, que controlaban la moneda, las rutas comerciales, la narrativa del mundo. El Imperio Romano, el Imperio Mongol, el Imperio Español y el Imperio Británico. Bueno, y desde 1945, obviamente, Estados Unidos. Los primeros 4, bueno, ya no existen. Y todos sin ninguna excepción, mostraron exactamente las mismas señales antes de caer. 6 síntomas, como las 6 señales de un infarto antes de que llegue el infarto. Yo les voy a mostrar uno por uno cómo Estados Unidos bajo Donald Trump está presentando cada uno de esos síntomas. Vamos con el primer síntoma. El primer síntoma siempre es el mismo. El imperio empieza a gastar más de lo que produce para mantener su dominio sobre el mundo y lo hace porque no puede parar, porque parar significaría admitir que ya no puede. Roma llenó sus fronteras de legiones que no podía pagar. ¿Y qué hizo Roma? Recortó los sueldos de los soldados, redujo la calidad del equipamiento y cuando los bárbaros llegaron, bueno, muchos de esos soldados ya no tenían ninguna razón para defender un imperio que los había abandonado. El Imperio Español gastó todo el oro y la plata que llegaba de América en guerras interminables en Europa, guerras en Flandes, guerras en Italia, guerras en el Mediterráneo. Tanto que cuando llegaba un barco cargado de plata de Potosí, bueno, ya estaba hipotecado antes de tocar puerto. Gran Bretaña salió de la Segunda Guerra Mundial arruinada, no la derrotaron militarmente, la arruinó el costo de defender su propio imperio. ¿Y Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos ha gastado más de 8 billones de dólares en guerra desde el año 2001, más de 8 billones, en guerras que no ganó ninguna. Afganistán, 20 años, billones de dólares. Los talibanes terminaron gobernando igual que antes. Irak destruido, desestabilizado, con Irán como gran ganador de esa guerra, que pagaron los contribuyentes estadounidenses. Y hay un dato para tener muy en cuenta. En 2024, atención a esto, y esto ya está confirmado por el propio Congreso de los Estados Unidos. Por primera vez en la historia de Estados Unidos gastó más en pagar los intereses de su deuda que en todo su presupuesto militar. Más en intereses que en soldados, que en portaaviones, que en misiles. El país que gasta en defensa más que lo que gastan los siguientes 9 países del mundo combinados ya no puede pagarse a sí mismo sin endeudarse más. Y Donald Trump, en lugar de frenar, bueno, acaba de proponer el presupuesto militar más alto desde la Segunda Guerra Mundial, $1,5 billones para el año 2027. Según el economista Ken Smithers, director del Penn Wharton Budget Model, esto representa el mayor aumento del presupuesto militar en los últimos 80 años. Y hay una contradicción brutal. Donald Trump le prometió a su base del MAGA que no habría guerras en el exterior ni aventurismo militar. Ahora propone 1.5 billones de dólares en defensa. O sea, como dijo un analista MAGA que fue engañado por Donald Trump. Esto es una militarización masiva, completamente lo contrario de lo que le dijo a su base. $1,5 billones en armas y recortando Medicaid, recortando educación, recortando vivienda, porque según Donald Trump, y esto lo dijo él mismo, el gobierno federal no puede ocuparse de la guardería de los niños, pero sí puede comprarse un portaaviones. Claro que sí, Donald. Miren, ese síntoma es tan antiguo que da vergüenza ajena. Roma, cuando ya no podía pagar sus deudas, hizo algo muy simple y muy deshonesto, empezar a recortar el contenido de plata en sus monedas. Una moneda romana que en el siglo II pues tenía el 90% de plata, en el siglo III tenía el 5%, el mismo nombre, la misma forma, pero por dentro vacía. Eso era inflación romana. España inundó Europa con tanto oro y tanta plata extraídos de sus colonias en América, de minas como Potosí en Bolivia, la mina más importante del mundo en ese momento, que generó inflación en todo el continente. El problema
es que tanto metal circulando generó inflación masiva en toda Europa. Los precios se dispararon porque había demasiado dinero persiguiendo los mismos bienes. Los historiadores lo llaman la revolución de los precios del siglo XVI. Y el colmo de la ironía, España, que tenía la mayor fuente de riqueza metálica del mundo, quebró 3 veces en el siglo XVI, en 1557, 1575 y 1596, porque gastaba más de lo que llegaba. Y lo que llegaba pues ya estaba hipotecado antes de tocar puerto. Gran Bretaña perdió el control de la libra esterlina después de la Segunda Guerra Mundial. La libra era la moneda de reserva global por siglos, la moneda en la que el mundo guardaba sus ahorros, y en cuestión de décadas fue reemplazada por el dólar. ¿Saben cómo perdió Gran Bretaña esa posición? No fue una batalla, no fue una invasión, fue un momento de soberbia mal calculada. La crisis de Suez en 1956, cuando Gran Bretaña invadió Egipto, mal planificado, mal ejecutado, y el mundo vio que el rey estaba desnudo. La libra colapsó en días, y para entender lo que se viene más adelante, escuchen esto, este dato es interesante. 6 y 7 de noviembre de 1956, Estados Unidos amenaza con vender todos los bonos en libras esterlinas que tenía el gobierno de los Estados Unidos, lo que hundiría la libra, y bloqueó el préstamo del Fondo Monetario Internacional que Gran Bretaña necesitaba desesperadamente. Gran Bretaña y Francia, se vieron forzadas a aceptar un cese al fuego que entró en vigor a medianoche del 6 al 7 de noviembre de 1956. Ahora, llevemos ese segundo síntoma a hoy. Economistas serios en Estados Unidos hoy están comparando el día de la liberación de Trump, esos aranceles del 2 de abril del 2025, con la crisis de Suez británica. Y con mucha razón. El dólar en 2025 tuvo su peor inicio de año en más de 50 años. Cayó casi un 11%, no porque haya un enemigo afuera atacando el dólar, sino porque los propios aliados de Estados Unidos están vendiendo bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Están diversificando, están buscando alternativas. Lo normal. Yo me imagino a un funcionario del Banco Central de Japón o de Alemania mirando los aranceles de Donald Trump, mirando los ataques a la Reserva Federal, mirando la deuda de 39 billones de dólares y diciéndole a su equipo, muchachos, pues busquemos un plan B. Y eso en el lenguaje de los imperios se llama el principio del fin de la moneda de reserva. Porque el dólar no es poderoso solamente por la economía de los Estados Unidos, es poderoso porque el mundo confíen que las reglas en Estados Unidos pues no van a cambiar de un día para otro por capricho de un hombre en la Casa Blanca. Y esa confianza, esa confianza la que Donald Trump está destruyendo en tiempo real. Síntoma número 3. Este es el más sutil y por eso el más peligroso. Las instituciones de un imperio pues no desaparecen de un golpe, se vacían por dentro mientras la fachada sigue en pie. Es como una casa que por fuera parece perfecta, pero por dentro se la están comiendo las termitas. El Senado romano siguió existiendo hasta el último día del imperio, siguió reuniéndose, siguió votando, siguió haciendo sus ceremonias, pero hacía décadas que era pura decoración. El poder real estaba en el emperador y en sus generales. Cuando el Senado dejó de ser real, pues Roma dejó de ser Roma. En el Imperio Español, la corrupción en la corte, pasó de ser la excepción a ser el sistema. Para hacer cualquier cosa necesitabas conocer a alguien en la corte, pagarle a alguien, conseguir un favor. La institución seguía existiendo en papel, pero por dentro pues era un mercado de influencias. Y en Estados Unidos hoy, Donald Trump llegó con una agenda clara, no reformar las instituciones, sino vaciarlas. El Departamento de Justicia, que históricamente era independiente del presidente, llegó con Pam Bondi, archivando los casos que incomodan a Donald Trump y abriendo investigaciones contra sus enemigos políticos. Ella fue destituida, pero creo que fue peor la cura que la enfermedad, porque llegó Todd Blanche, el ex abogado de Donald Trump, el que, como dijo él mismo, evitó que Donald cayera a la cárcel. Hace un gran trabajo, se los aseguro. Lo supe, me evitó la cárcel años. Todd Blanche, fiscal interino. El FBI, bajo Kash Patel, se convirtió en una herramienta de venganza personal. La Reserva Federal, el banco central más poderoso del mundo, cuya independencia es la razón por la que el dólar es confiable, bajo amenaza permanente de Donald Trump, que quiere controlarla para poder bajar las tasas cuando a él le convenga. ¿Saben lo que hace la Reserva Federal cuando un presidente la presiona políticamente? Exactamente lo mismo que hacía el Senado romano en sus últimos años. Cumplir las formas, hacer las ceremonias, pero todos en el mercado sabían que algo ya estaba roto. Y cuando las instituciones se rompen, aunque nadie lo anuncie oficialmente, los capitales se van, los inversores se van, la confianza se va. ¿Cómo se fueron de Roma? ¿Cómo se fueron de Madrid? ¿Cómo se fueron de Londres? Síntoma número 4.
Un imperio no solamente domina por su ejército, domina porque otros quieren estar de su lado, porque ser aliado del imperio pues tiene beneficios, protección, comercio, acceso. Cuando esos beneficios desaparecen, los aliados empiezan a calcular. Roma fue perdiendo la lealtad de sus provincias, no porque las invadieran desde afuera, sino porque Roma empezó a cobrarles más de lo que les daba. Más impuestos, menos protección, más exigencias, menos beneficios. Y cuando llegó el momento de defender Roma, bueno, muchas provincias calcularon que no valía la pena. El Imperio Español perdió su hegemonía europea cuando sus aliados naturales, los estados alemanes, los principados italianos, empezaron a ver que la protección española era más costosa que la amenaza que supuestamente los protegía. Gran Bretaña perdió su legitimidad moral con la India, con Kenia, con Jamaica, no porque los invadieran, sino porque el mundo empezó a ver la contradicción entre los valores que Gran Bretaña predicaba y lo que hacía en sus colonias. Y Donald Trump, bueno, yo le soy sincero, esto es lo que más me preocupa de todo. En menos de 4 años, Donald Trump le puso aranceles a sus propios aliados, a Japón, a Corea del Sur, a la Unión Europea, países que tienen bases militares de Estados Unidos en su suelo, países que dependen del paraguas de seguridad de Estados Unidos, y encima les puso tasas más altas que a Irán y a Rusia. Pero eso no es todo. Amenazó con anexarse Groenlandia, territorio soberano de Dinamarca, país miembro de la OTAN, aliado de 80 años. Europa entera se paralizó, amenazó con convertir a Canadá, sí, el vecino del norte, el socio comercial más grande de Estados Unidos, en el estado número 51. Canadá, el país que comparte 9.000 kilómetros de frontera con ellos y que peleó codo a codo con Estados Unidos en 2 guerras mundiales. Bueno, ahora Donald Trump publicó en su Truth Social una imagen del mapa de Venezuela pintado con la bandera de Estados Unidos y la leyenda Estado 51. La propia Casa Blanca replicó esa imagen desde su cuenta oficial. Donald Trump le dijo a Fox News que está considerando seriamente anexar Venezuela como Estado número 51 porque, según él, allí hay 40 billones de dólares en petróleo y los venezolanos lo aman. O sea, lo aman a él. Bueno, Canadá ya no está en la lista del Estado 51, ahora es Venezuela porque tiene petróleo. La semana que viene, quién sabe qué otro país será. Yo me imagino a un canciller alemán, a un primer ministro japonés, a un presidente coreano mirando ese mapa en Truth Social y pensando lo mismo que pensaría cualquier persona en su sano juicio. Con este hombre, ¿somos aliados? Piénsenlo un momento, Irán y Rusia, los enemigos declarados de los Estados Unidos, pagando menos aranceles que Japón y la Unión Europea. Y si un canciller europeo lee esa lista de aranceles, ¿qué puede pensar? ¿Para esto llevamos 80 años siendo aliados? ¿Qué carajos es esto? Y Europa está respondiendo. Alemania aumentó su gasto militar un 24% en 2025. Francia habla de autonomía estratégica. La Unión Europea está buscando reemplazar a Estados Unidos como garante de seguridad en el continente. Canadá, sí, Canadá, el vecino de arriba, el hermano eterno, está literalmente redefiniendo su relación con Washington. Miren, cuando los aliados empiezan a calcular si les conviene seguir siendo aliados, el imperio ya no es un imperio. Es solamente un país grande con muchas armas, como lo dije al inicio. Y eso es exactamente lo que le pasó a Roma, a España y a Gran Bretaña. Síntoma número 5. Llegamos al síntoma que más duele porque este no es sobre política exterior, este es sobre lo que está pasando dentro de la propia casa. Todos los imperios en declive terminaron mirando hacia adentro, no porque lo eligieran, sino porque la fractura interna se volvió tan grande que no podían hacer otra cosa. Roma tuvo sus guerras civiles, Mario contra Silas, César contra Pompeyo, Augusto contra Marco Antonio. Cada vez que Roma debería estar mirando hacia afuera, hacia las amenazas reales en las fronteras, sus líderes estaban ocupados destruyéndose mutuamente. El Imperio Español tuvo sus guerras de sucesión, sus conflictos entre facciones de la corte, mientras el mundo cambiaba allá afuera. Mientras los holandeses y los ingleses construían sus propios imperios, Madrid estaba paralizada por sus peleas internas. ¿Y Estados Unidos? Bueno, el Congreso estadounidense lleva años sin poder aprobar un presupuesto real, funciona con resoluciones de continuación, parches temporales que nadie debería usar para administrar la economía más grande del mundo. El gobierno federal ha estado al borde del cierre técnico en varias ocasiones en los últimos años y Donald Trump no calma esa fractura, la necesita. Su modelo político requiere un enemigo interno permanente. Si no hay enemigo, no hay maga. Si no hay maga, no hay Trump. Así que el enemigo siempre va a estar ahí. Los demócratas, los inmigrantes, los medios, los jueces, los profesores, los científicos, todo el mundo es el enemigo
menos él. Y mientras tanto, la élite política en Estados Unidos se devora a sí misma. Los republicanos se pelean entre ellos por cuánto recortarle a Medicaid. Los demócratas buscan todavía cómo articular una oposición real. Miren, mientras Estados Unidos ha estado en guerra prácticamente sin parar desde el año 2001, Afganistán, Irak, Siria, ahora Irán, China no ha peleado una sola guerra en 47 años. La última vez que China mandó soldados a pelear fue en 1979, 47 años construyendo, invirtiendo, tejiendo alianzas sin gastar un solo yuan en bombardeos. Y ahora China pues está en África, en América Latina, en el sudeste asiático, no con tanques, sino con chequeras y contratos. Síntoma número 6. Miren, este es el más escalofriante de todos, porque es el síntoma que marca el punto de no retorno. Casi sin excepción, todos los imperios en declive produjeron un líder que llegó prometiendo una cosa: volver, no construir algo nuevo, volver, restaurar la grandeza perdida, recuperar el tiempo que se fue. ¿Por qué es esto tan peligroso? Porque ningún imperio en la historia logró revertir su declive mirando hacia atrás, ninguno. El declive de los imperios no se revierte con nostalgia, se revierte con adaptación, con innovación, con humildad, para reconocer que el mundo cambió y que hay que cambiar al ritmo del mundo. Los líderes que prometen volver a la grandeza pues no están ofreciendo soluciones, están ofreciendo consuelo. Y el consuelo se siente bien, temporalmente. ¿Les suena esta frase? Make America Great Again. 4 palabras que no describen un destino, describen una dirección hacia atrás. ¿Cuál es ese momento exacto que Donald Trump quiere recuperar? Nadie lo sabe. Y eso es parte del truco. La nostalgia funciona mucho mejor que cuando es vaga. Cuando es específica se puede examinar. Cuando es vaga, cada quien proyecta en ella lo que quiere ver. Adriano quiso restaurar la grandeza de Roma construyendo su muro en Britania para proteger el imperio. Lo que realmente estaba haciendo era admitir que Roma ya no podía expandirse, solo defenderse. Felipe II de España gastó fortunas en guerras religiosas para restaurar la grandeza católica de un imperio que ya estaba en declive económico. Confundió la fuerza militar con la hegemonía real. Donald Trump construye su muro, lanza aranceles, expulsa inmigrantes, ataca a los aliados, y en cada uno de esos movimientos, que a sus seguidores les parecen fuerza, los historiadores del futuro van a ver exactamente lo mismo que vemos nosotros hoy en Roma y en España. Un imperio que ya no sabe cómo avanzar y entonces decide que lo mejor es retroceder. Pero retroceder sin decírselo a sus seguidores, sin decírselo a su base. Un hombre que no entiende que el mundo está cambiando o que ya cambió, que ya no funciona así, que los imperios del siglo XXI no se construyen con muros y aranceles, se construyen con alianzas, con tecnología, con confianza institucional. Todo lo que Donald Trump está desmantelando. Bueno, sé lo que de pronto algunos pueden estar pensando ahora mismo, pero John, Estados Unidos es distinto, es demasiado grande para caer. Yo les digo lo mismo que les diría a alguien de esa época dorada de Roma, claro, si aún hubiera alguien vivo, o lo mismo que le dirían de España, lo mismo que le diría a alguien de Gran Bretaña de esa época. Todos eran demasiado grandes para caer. El promedio histórico de duración de un imperio hegemónico, de los que realmente dominaron el mundo entero, como lo domina Estados Unidos, es de 400 a 500 años. Estados Unidos, como potencia hegemónica global, pues es muy joven, tiene exactamente 80 años, desde 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, y el mundo acordó que el dólar sería la moneda del planeta. 80 años. O sea, ni siquiera está en la edad media de un imperio de verdad. Pero aquí está la crueldad de la historia. Los imperios no caen por viejos, caen por las decisiones que toman sus líderes cuando empiezan a tener miedo. Y un hombre que lleva 30 años diciéndole al mundo que Estados Unidos está siendo robada, está siendo engañada, está siendo humillada, ese hombre tiene miedo, mucho miedo. Y ese miedo lo está convirtiendo en exactamente el tipo de líder que la historia reconoce como el último de una era. No el que salva al imperio, el que lo acompaña en su caída creyendo que lo está salvando. Los que vivieron en Roma en el año 400 después de Cristo no sabían que estaban viendo el final. Nadie lo sabía. Seguían yendo al Coliseo, seguían usando monedas romanas, seguían llamándose ciudadanos del imperio. La vida continuaba, el espectáculo continuaba. Y los bárbaros ya estaban en las puertas.
Ustedes y yo estamos viendo algo así, no el colapso de un día para otro, eso no existe. Estamos viendo el proceso, las grietas, las señales que los historiadores del futuro van a estudiar en sus libros y van a decir, miren, aquí fue donde empezó y aquí fue donde terminó. Mientras Estados Unidos pelea con sus aliados, China lleva 47 años sin disparar un solo tiro y en ese tiempo construyó algo que ningún imperio logró con bombas, el cinturón y la ruta. 155 países conectados con infraestructura china. Los BRICS, hoy 10 países con otros 30 haciendo fila para entrar, que ya representan el 46% de la población mundial y el 43% del petróleo del planeta. La Organización de Cooperación de Shanghái, la alianza de seguridad más grande del mundo por territorio. Todo esto sin la OTAN, sin el dólar, sin Estados Unidos. ¿Y dónde está Donald Trump mientras todo esto pasa? Publicando mapas de Venezuela en True Social, siendo Venezuela Estado 51. Escríbanme en los comentarios una frase, qué nombre o qué frase le pondrían ustedes a este momento de la historia de Estados Unidos, como dicen los comediantes o como dice alguien por ahí. Se lo dije, o no sé qué frase quieran ustedes colocar. Si te gusta el contenido, ya sabes cómo apoyarme, suscribiéndote, comentando, compartiendo, dándole like. Y nos vemos en el próximo video. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Hasta pronto.